Qué barbaridad, qué cinismo venir aquí a reclamar a quien le dio la bienvenida a un proyecto distinto, ahora venga a decirnos serviles cuando fue funcionario en el gobierno de Fox, de la función pública, y no me dio una sola información que le solicité de los hijos de Marta Sagún. Una sola. No fue capaz y me dice a mí que soy servil. Estamos de verdad mal. Qué vergüenza que vengan aquí a darse estos baños de pureza cuando saben que 12 años estuvieron ocultando información como funcionarias y funcionarios públicos. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque hay una discusión en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Sobre lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordar que 9 ministros dieron su voto en contra del Plan B, de la primera parte. Amigos y amigas, de los 11, 9 votaron en contra. Hoy vamos a enterarnos exactamente qué es lo que votaron en contra, en qué afectó al pueblo de México lo que hicieron estos ministros de la Suprema Corte. Amigos y amigas, vamos a ir primero a la intervención de el diputado Fernández Noroña. Amigos, muy interesante. Y también vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador sobre lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ir al video. Sonido en el escaño de la diputada Romo. Gracias, senador Marta presidente. Primero que nada, quiero pronunciarme a nombre de mi grupo parlamentario, hacer una moción de orden, senador presidente, porque el tema como tal que se está tratando de fondo es totalmente faccioso. El tema que verdaderamente deberíamos de estar tratando el día de hoy es el reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia y el respeto a los 3 poderes, definitivamente. Es una vergüenza que este órgano no se mantenga de una manera imparcial cuando el respeto a los 3 poderes debería de ser una forma puntual de proceder de este órgano. Diputado, senador. Gracias. Tomamos nota y la invito a que participe en el debate. El tema fue sometido a votación en la mesa. ¿Con qué objeto, senador Noroña? Moción de orden. Señor diputado. No adelante. pasa nada, somos pares. Moción de orden, senador presidente. Adelante. Muchas gracias. Yo sé que a la oposición le pesa ser minoría, pero hay órganos de gobierno de esta comisión permanente y es la mesa directiva. En la mesa directiva se discutió el orden del día y por mayoría se determinó la agenda política y se determinó discutir la posición golpista de la Corte, que está al servicio del viejo régimen y que sigue el esquema de toda Latinoamérica de hacer todo para descarrilar a un gobierno popular y democrático, ahora entrometiéndose en asuntos exclusivos del Poder Legislativo. Si los legisladores paniaguados no están de acuerdo, lo expresarán en tribuna, pero no hay ningún desorden en que el punto del orden del día sea eso y la reforma urgentísima al Poder Judicial. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el debate. En primera instancia, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo. 3 minutos, señor diputado, por favor. ¿Con qué objeto, señor diputado? Estamos ya en el debate pactado. ¿Quiere anotarse? ¿Quiere anotarse? No, moción de orden. Adelante. Nada más quiero comentar una duda. Tenemos entendido que Morena fue quien propuso el punto del debate, entonces creo que ellos deberían de empezar reglamentariamente. ¿Es duda, pregunta? Tiene razón en términos de que hubo 2 propuestas en la sesión de la mesa directiva, 2 propuestas con un tema, un mismo tema, la resolución de la Corte. Los 2 temas fueron argumentados por los diferentes grupos y a decisión de la mayoría fue que se denominó conceptualmente en ese sentido. Adelante, senador, diputado. Muchas gracias.
el golpismo de la Corte. Artículo 39. Permítame, señor diputado, para darle estrictamente el orden que corresponde, porque es correcto, no quiero que por una omisión podamos incurrir en el cambio del orden de los proponentes. Empezaría un legislador de Morena y le ruego me disculpe por haberlo llamado a la tribuna y le pediría que me permita que el primer orador sea, me está proponiendo el vicepresidente, la senadora Malú. ¿No? ¿Quién sería? Entonces no tenemos inconveniente, ya estará encarregado, pero ahorita regreso. Sí. Senadora Malú, por favor, si es tan amable. Y le ofrezco una disculpa, señor diputado Reginaldo, por esta omisión de mi parte. Adelante, senadora Marta Lucía Mitcher Camarena, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, por 4 minutos. El Grupo Parlamentario de Legisladores de Morena me tienen que plantear cuál de los dos. Está tanto la senadora Marta Lucía Mitcher como el diputado Hamlet García, quien así lo considere, por acuerdo del grupo, puede pasar a hacer uso de la palabra. Están bromeando aquí, dicen, es Hamlet. Buenos días, compañeras, compañeros, presidente, con su autorización. Un día muy triste para la impartición de justicia en nuestro país. La Suprema Corte obvió algo muy básico, lo establecido por el artículo 17, fracción tercera de nuestra Constitución. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, y la acción de inconstitucionalidad implica un juicio, las autoridades, incluyendo a los ministros de la Corte, deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido vasta jurisprudencia en amparos en revisión, en controversias, en acciones de inconstitucionalidad, sobre un principio que se denomina mejor derecho. Y esto implica un mayor beneficio para la parte recurrente. En ese sentido, los tribunales tienen por práctica ir al fondo de las controversias, determinar si las normas en la sustancia son o no constitucionales. Limitarse a realizar un análisis procedimental los convierte en la práctica en meros jueces de legalidad, en nada más que un tribunal contencioso que analiza el procedimiento pero no va a la sustancia. El proyecto del ministro Pérez Dayán, además, implicaba un desorden que le hizo ver el ministro Aguilar, cuando en el análisis del segundo punto del desarrollo de su proyecto le reclamó por entrar al estudio de fondo sobre el análisis de las violaciones al derecho a la consulta para los pueblos originarios, de manera previa al análisis del procedimiento parlamentario. De hecho, le hizo saber que este criterio era contrario al que se estableció en la acción de inconstitucionalidad 150-2017. Se le hizo bolas el engrudo a la Corte, no se ponían de acuerdo entre ellos. La votación está llena de votos concurrentes y particulares. Limitarse además al análisis del proceso legislativo, cuando se está hablando de las normas electorales de la República, implica privar al Congreso de la más mínima deferencia para permitirle, en su caso, volver a legislar sobre la materia, porque no hemos cruzado la línea constitucional de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.
Y si la objeción es la forma, entonces los invito a que tengamos un periodo extraordinario de sesiones en el que pueda desarrollarse con toda deferencia hacia los legisladores de la oposición, porque la Corte ha determinado que no los podemos desvelar, que no podemos analizar con urgencia la legislación, que tiene que hacerse con toda pausa. Simplemente quisiera decir que debemos volver a las raíces, a la Constitución de 1857, la más brillante de nuestra historia, que establecía en su artículo 92 que los ministros de la Suprema Corte durarían en su encargo solamente 6 años y no 15 como ahora, y que establecía en su artículo 93 un método de elección en el que participaba la ciudadanía. Muchas gracias. Reforma al Poder Judicial en 2024 con mayoría calificada de Morena y aliados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. En uso de la palabra, el senador Germán Martínez Cázares. Él asume el turno del Grupo Plural, por lo tanto tiene 8 minutos. El anterior orador dividió el tiempo que le corresponde y por eso hizo uso de 4 minutos. Para aclaración a esta honorable asamblea. Adelante, senador. Gracias, presidente. Antes de ir a la intervención del senador Germán Martínez del Grupo Plural, vamos a escuchar al presidente López Obrador qué dijo sobre lo que pasó ayer en el Poder Judicial. Vamos a ir al video. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz. Ahora sí vamos a escuchar al senador Germán Martínez. Amigos y amigas, trae la boca muy suelta. Vamos a escucharlo porque luego enseguida la senadora de Morena le da un calladón de boca. Vamos a ir al video. Respetadas legisladoras, respetados legisladores, ha muerto el plan A, ha muerto el plan B, nos han anunciado el plan C, bienvenidos. Ojalá no sea el plan F de fraude electoral. Es lo único que buscamos. Correcto. Eso se lo hubiera dicho a López Obrador antes de que me hubiera invitado. El poder está dividido. Solicito a la asamblea
no generar diálogos. Antes de que hubieran... Permítame, señor senador. Y a Permítame, González señor senador. Alcántara, y a Ríos Farjat, también, y a Ursúa. Permítame, señor senador. Y a 9 millones de mexicanos que en el 2018 votamos por López Obrador y en el 2021 ya no volvimos a votar. El poder en México afortunadamente está dividido para su ejercicio. Es cierto, compañero legislador, la Constitución del 57, sí, la que acabó con el imperio, la que acabó con el poder unipersonal, la que acabó con el monarca, la que debatieron Ignacio Ramírez, que llamó verdugo a Benito Juárez, por las calaveras que le dijo Huitzilopochtli a Benito Juárez, que no tenía pelos en la lengua para hablar así de Lerdo de Tejada. La Constitución del 57, liberal, no conservadora, la que acabó con el militarismo, no la que endiosó al militarismo, la que acabó con Santana y con Maximiliano, que no resucitó a un monarca sexenal unipersonal como el que ahora pretenden que resucite. No, aquí hay un poder dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder judicial, por supuesto que puede legislar. Preponderantemente juzga, pero puede legislar. Como nosotros en el legislativo preponderantemente legislamos, pero podemos juzgar. Y el juicio político, por cierto, pendiente el de Yasmín Esquivel. Muy bien, ahí usted debe saber mucho de eso. El Poder Ejecutivo también legisla, y las facultades reglamentarias, y también juzga el indulto. Hay que leer un poco de constitucionalismo más profundo y de historia más profunda. Algo de historia más profunda que las monografías que recitan en las mañaneras, esas que venden en la papelería. Hay que leer un poco más a profundidad, por ejemplo, las funciones judiciales, las funciones legislativas o las funciones ejecutivas. Basta con leer el Isur Arteaga. Con eso basta, no se necesita más. Tenemos, insisto, un poder dividido y se puede juzgar y se puede legislar negativamente. Se puede legislar negativamente. Para eso sí, entender la legislación negativa hay que leer a Kelsen. Un tribunal constitucional, por supuesto, que puede anular las normas. Por supuesto que las puede invalidar las normas. Y déjenme decirles con toda claridad, y aquí no se ha dicho, pero este partido no ha terminado, el plan B. El plan B no está totalmente muerto. Falta una segunda parte. Y falta algo que el día de ayer faltó en los efectos de la sentencia. Y quiero decirlo a nombre del Grupo Plural. Y el Grupo Plural presentará un incidente de aclaración de sentencia porque hace falta la reviviscencia de las normas antiguas o de las normas derogadas. No se habló en los efectos de una nueva norma. Hay un vacío legal después de la sentencia de ayer. Y por supuesto que un máximo tribunal como la Suprema Corte, que declara la inconstitucionalidad de determinada norma electoral, genera un vacío normativo. Hoy hay un vacío normativo en materia de comunicación y de propaganda. ¿Para qué? Para hacerles el favor a los medios de comunicación o a cualquier funcionario a que pueda hacer propaganda o para comprar propaganda electoral y que se mercantilice y se privaticen las campañas electorales. Esto no ha terminado. Hace falta dictarle el efecto de la reviviscencia a los efectos de la sentencia el día de ayer. Eso le hace falta. Tenemos 3 días, según el Código Federal de Procedimientos Civiles, para interponer este incidente. Y el tribunal tiene 3 días para resolverlo. Mientras tanto,
este asunto no ha terminado. Quiero hacer esa puntualización, pero quiero al mismo tiempo decir que prefiero vivir en un país con pesos y contrapesos, con equilibrios, como lo soñaron precisamente los que fundaron la República en 1857, a vivir en un país de un solo hombre y de una sola voluntad, a la que el servilismo, el lacayo, se agacha. No, en el Grupo Plural no estamos a favor del servilismo, estamos a favor de la lealtad. Y la lealtad no a la voluntad de un hombre, la lealtad a la Constitución, que nos hace igual a todas y a todos, y que la hizo vivir la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, pero le hace falta la reviviscencia de la norma antigua. Por su atención, y guardo mis 2 minutos que me faltan, o mi minuto y medio, muchas gracias. Gracias, señor senador. Gracias, señor senador. En uso de la palabra, la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena. Ella va a hacer uso de el turno cedido por el grupo parlamentario del PES. 4 minutos. Adelante, senadora. Ahora vamos a ir al video donde la senadora Lucía Mitchell le da un calladón de boca a Germán Martínez, porque le gritan traidor, porque hay que recordar que el presidente López Obrador lo invitó a su movimiento e inclusive le dio una secretaría, pero el señor aventó el arpa. Hoy está del lado de los conservadores. Qué cinismo de este senador. Vamos a escuchar a la senadora. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas, a todos. Qué barbaridad, qué cinismo venir aquí a reclamar a quien le dio la bienvenida a un proyecto distinto. Ahora venga a decirnos serviles cuando fue funcionario en el gobierno de Fox, de la función pública, y no me dio una sola información que le solicité de los hijos de Marta Sagún. Una sola. No fue capaz y me dice a mí que soy servil. Estamos de verdad mal. Qué vergüenza que vengan aquí a darse estos baños de pureza cuando saben que 12 años estuvieron ocultando información como funcionarias y funcionarios públicos. Bueno, del proceso que sucedió ayer, a mí me parece que lo que tenemos que decirle a este país es de qué despojó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ciudadanía mexicana. ¿De qué la despojó con haber votado como votaron en contra de la Ley General de Comunicación y de Responsabilidades Administrativas? Primero, que me parece que es muy importante mencionarlo, pues de los principios que son, permítanme tantito, de los principios de eficiencia, de los principios de eficacia, de austeridad republicana, de desempeño institucional, de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Qué más da? Vamos a dejar a la gente sin esos principios fundamentales en materia de comunicación social. ¿Qué sucedió? Primero, fíjense, se clasificaba qué era y qué no era la propaganda gubernamental. No se aceptó. Se establecía como responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas el uso indebido de recursos públicos. No, se fueron a la forma y no al fondo y despojaron a este país de todos estos grandes avances que íbamos a tener en materia de comunicación social. ¿De qué más se despojó? Pues algo que es importante y que son las consecuencias, se invalidó la protección del derecho fundamental de acceso a la información de las personas que está en el artículo 6º. Además, invalidó la Suprema Corte de Justicia la debida observancia del principio de imparcialidad en los procesos electorales.
porque el decreto mandataba que la libertad de expresión de las personas servidoras públicas no podía implicar la promoción personalizada con fines electorales, ni sustentarse en el uso de los recursos públicos. Entonces, al invalidar esta ley, ¿qué no va a permitir la Suprema Corte de Justicia? Pues que tengamos claridad en los alcances de la comunicación social. No nos va a permitir que la comunicación social se sujete a las normas, a los principios generales. No nos va a permitir redefinir como unidad administrativa a la autoridad encargada de regular y de vigilar las acciones en las que se gaste el presupuesto. Y no nos va a permitir muchas cosas, sujetarnos a criterios fundamentales en la aplicación del gasto público. Estamos pidiendo piso parejo, y esto hubiera definido inmediatamente lo que estamos solicitando desde hace mucho tiempo, y no se lo concedieron al país la Suprema Corte de Justicia. Pero también, ¿qué es lo que no permitirá? Una definición clara de lo que implican los principios rectores de la comunicación social, los criterios del gasto y las reglas de asignación para las campañas. Es lamentable, compañeras y compañeros, que le hayamos despojado a México de una suspensión, por ejemplo, de propaganda gubernamental durante los tiempos de consulta popular y de revocación de mandato. Tengo una lista eterna de lo que le estamos privando a nuestro país, de lo que privó la Suprema Corte de Justicia en nuestro país al votar en contra, al aceptar los argumentos que se dieron para desecharla. Es lamentable. Y yo no quiero, a mí me enseñó la Constitución que hay 128 senadoras y senadores y 500 diputadas y diputados. Yo no quiero 11 más, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados. Respeto a los poderes, no intromisión y sobre todo que no priven a México de la importancia que tenía esta comunicación. Muchas gracias.